¿Alguna vez sentiste que con solo mencionarte tus enemigos retroceden sin que tú levantes un dedo? La palabra lo afirma. Al oír de ti los pueblos temblarán. Angustia se apoderará de los habitantes de Filistea. Éxodo 15:14. Este versículo nos revela un principio espiritual poderoso. Cuando caminas en la autoridad de Dios, incluso tu nombre provoca temor en el reino de las tinieblas. Hoy profundizaremos en una verdad que muchos ignoran. Existe un respaldo divino que hace que toda brujería, maldición o ataque espiritual se vuelva contra su emisor, multiplicado 7 veces. Te mostraremos cómo el Salmo 18 y otras escrituras son herramientas de guerra que activan la justicia de Dios a tu favor. Prepárate para entender el poder que llevas dentro cuando estás alineado con el propósito divino. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio de los tiempos, el enemigo ha temido a aquellos que no solo conocen a Dios, sino que caminan con su respaldo. Y es que no se trata simplemente de tener fe o de conocer versículos de memoria. Hay algo mucho más profundo, más real, más temido por las tinieblas. Ser reconocido por el cielo y temido por el infierno. Esa es la diferencia entre una vida espiritual superficial y una vida que deja temblando el reino de las tinieblas. La Biblia lo deja claro en Hechos 19, donde unos exorcistas intentaron reprender a un espíritu maligno usando el nombre de Jesús que Pablo predicaba. Pero el espíritu les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Hechos 19:15. Ese es el punto de partida de esta verdad. No basta con mencionar el nombre de Dios, hay que estar respaldado por Él, porque solo cuando tu vida está alineada con el cielo, tu nombre se vuelve una amenaza real. Hay personas que han estado caminando por la vida sin saber que su nombre tiene peso en lo espiritual. Tal vez tú seas una de ellas. Te has preguntado por qué hay ataques constantes, por qué hay personas que sin conocerte sienten rechazo o miedo, o por qué ciertos ambientes se vuelven pesados cuando tú entras. No es casualidad, es el eco espiritual de tu identidad. No por lo que haces, sino por lo que representas. En el mundo natural puede que te vean como alguien más, pero en el mundo espiritual hay marcas que no se borran. El nombre de un hijo de Dios está escrito en el libro de la vida, pero también es conocido en los corredores de guerra espiritual. Y cuando un creyente vive en obediencia, santidad y comunión real con Dios, no necesita levantar la voz para ser escuchado. Su sola presencia activa el movimiento en lo invisible. En Éxodo 33, Moisés le dice al Señor: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33:15. Y luego añade: ¿cómo se sabrá que yo y tu pueblo contamos con tu favor si no vienes con nosotros? En eso se distinguirán de todos los demás pueblos de la tierra. Éxodo 33:16. Moisés entendía que el distintivo del pueblo de Dios no era la fuerza militar, ni la riqueza, ni la estrategia política. Era la presencia de Dios. Y cuando la presencia va contigo, tu nombre lleva un sello que el enemigo reconoce. No importa si eres conocido o desconocido entre los hombres. Lo que importa es si tu nombre hace temblar a los demonios. Muchos viven frustrados porque oran pero no ven resultados, reprenden pero nada cambia, declaran versículos pero las puertas siguen cerradas. Y es que no se trata de fórmulas, no se trata de respaldo. Cuando Jesús fue bautizado, el cielo se abrió y una voz proclamó: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Mateo 3:17. Esa declaración no fue solo un acto público,
Fue una confirmación espiritual. Desde ese momento, toda palabra que Jesús hablaba tenía poder creativo. Toda orden que daba desataba milagros y todo demonio sabía que debía huir. ¿Por qué? Porque el cielo había hablado. Cuando el cielo aprueba, la tierra se somete. Tal vez te has preguntado por qué hay personas que oran y sus palabras son como fuego, mientras que otros oran lo mismo y parece que nada ocurre. La diferencia no está en la oración, sino en el respaldo. El nombre era David, antes de ser rey, ya causaba temor entre los enemigos. Cuando fue a enfrentarse con Goliat, no lo hizo con armadura ni con espada, sino con una piedra y una convicción. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. 1 Samuel 17:45. No dijo con mis fuerzas, ni siquiera con mi fe. Dijo en el nombre del Señor. Esa es la diferencia. Un nombre cargado de respaldo. Hay batallas que no ganamos con estrategia, sino con identidad. Cuando el enemigo reconoce quién eres, él ya sabe que perdió. Es como en el mundo militar, no todos los soldados tienen el mismo rango. Algunos pueden portar uniforme, pero no todos tienen autoridad. El enemigo no teme al que aparenta ser cristiano, teme al que está autorizado por Dios para actuar en su nombre. Esa autorización no se compra, no se finge, no se hereda, se obtiene en lo secreto. En el lugar donde no hay aplausos, donde no hay público, donde solo estás tú, tus rodillas y tu Dios. En Mateo 6:6 Jesús enseña: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que haces en lo secreto determina el peso que tendrás en lo visible. El respaldo no se proclama, se revela en los frutos. Una vida respaldada por Dios lleva consigo señales, protección, dirección, autoridad y sobre todo produce reacción en el mundo espiritual. Si al mencionar tu nombre en oración los demonios no tiemblan, es tiempo de revisar tu conexión. La Escritura nos muestra que cuando Dios respalda a alguien, incluso los enemigos sienten un terror inexplicable. En Josué 2, cuando los espías llegan a Jericó y se esconden en casa de Rahab, ella les dice: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes, todos los habitantes de esta tierra viven aterrados. Josué 2:9. Y luego añade: hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo cuando ustedes salieron de Egipto. Josué 2:10. ¿Lo notaste? No los habían visto, no habían peleado con ellos, solo habían oído. El eco del respaldo de Dios había viajado más rápido que ellos y por eso sus enemigos ya habían perdido antes de enfrentarlos. Este es el poder que hay cuando caminas con identidad. Cuando Dios te respalda, tu nombre antecede tu presencia. Tu caminar no es silencioso. Aunque tú no hables, el mundo espiritual escucha tus pasos. Cada oración tuya tiene peso. Cada vez que intercedes, algo se mueve. Cada vez que clamas, los cielos se abren. Pero esto no se activa con una religión vacía ni con rituales. Se activa con rendición, con santidad, con obediencia. Porque el poder que el infierno respeta es el poder que proviene del cielo. En Marcos 1:27, después de que Jesús expulsara un espíritu impuro en la sinagoga, la gente decía asombrada: ¿qué enseñanza tan nueva? Con autoridad ordena incluso a los espíritus malignos y le obedecen. No fue la oración lo que los impactó, sino la autoridad. Porque cuando alguien habla desde el respaldo de Dios, no necesita convencer a nadie. El poder fluye y los resultados son evidentes. Tal vez por años te has sentido débil, sin armas, como si no tuvieras voz en lo espiritual. Pero hoy Dios te recuerda que tu nombre puede ser conocido en el cielo y temido en el infierno si te alineas a su voluntad
No necesitas reconocimiento humano, no necesitas un título, una plataforma o un púlpito. Necesitas ser obediente, consagrado y lleno del Espíritu Santo. Eso basta. Porque donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, hay poder y hay autoridad. No ignores más tu identidad, no minimices más tu valor. Cuando Dios te llama por nombre es porque ya te ha visto en batalla. Él no llama a cobardes, llama a guerreros. Él no respalda apariencias, respalda corazones rendidos. En Isaías 43:1, el Señor dice: no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y cuando perteneces a Dios, todo lo que intente tocarte tendrá que enfrentarse con Él primero. Hay personas que están siendo perseguidas espiritualmente, no porque hayan hecho algo malo, sino porque el enemigo ya vio lo que representan. Por eso hay tantos ataques sin razón aparente, por eso hay puertas que se resisten, relaciones que se rompen y batallas que parecen no tener sentido. Pero cuando el enemigo se adelanta, es señal de que algo grande está por manifestarse. Y cuando el infierno lanza sus ataques más feroces, es porque sabe que ya no puede detener lo que Dios ha declarado sobre ti. El enemigo no lucha contra lo que no teme. Si hay guerra, es porque tu nombre tiene peso. Es tiempo de levantarte con identidad, es tiempo de recuperar tu autoridad. No más oraciones tibias, no más dudas sobre quién eres. Fuiste llamado, fuiste sellado, fuiste equipado. No estás solo, ni estás desprotegido. Estás cubierto por el Dios Todopoderoso. Y cuando Él te respalda, no importa cuántos se levanten contra ti. Porque caerán por 7 caminos, porque huirán solo al oír tu nombre, porque entenderán que no eres tú el que avanza. Es Dios contigo. Cuando alguien se atreve a levantar su mano contra un hijo de Dios, está sellando su propia derrota. Porque el que pelea contigo, pelea con el Dios que te respalda. Las Escrituras no solo prometen defensa, prometen retribución. La justicia divina no es pasiva, no es indiferente y mucho menos ciega. Es exacta, perfecta y contundente. El enemigo puede intentar lanzar flechas, pero ninguna llegará sin antes atravesar el muro de fuego que te rodea. Y si logra tocar lo que para ti es prueba, para él es sentencia. La Biblia establece un principio espiritual que muchos han ignorado. Todo lo que el enemigo lanza contra ti con intención de destrucción será devuelto. No en la misma medida, sino multiplicado. No porque tú lo pidas, sino porque Dios así lo ha determinado. En Proverbios 6:31 se establece con claridad: pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Esta no es una figura simbólica, es un principio de restitución y retribución espiritual. Cuando alguien movido por tinieblas lanza brujería, maldición o hechicería contra un justo, está activando sobre sí mismo el retorno amplificado del juicio de Dios. Dios no permite que la maldad opere sin respuesta. El Salmo 94:1 dice: Dios de venganza, Señor, Dios de venganza resplandece. Esta declaración muestra una faceta del carácter divino que no podemos ignorar. No se trata de venganza humana, sino del ejercicio santo de justicia que proviene del cielo. Dios no es neutral ante la injusticia. Dios responde. Y cuando su pueblo clama, Él se levanta. En Isaías 59:17 se describe cómo Dios se arma para actuar. Se vistió de justicia como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Esta imagen no es poética, es espiritual. Muestra al Dios guerrero que no se queda de brazos cruzados mientras sus hijos son atacados. Cuando alguien intenta afectar tu vida con brujería, no está jugando con símbolos vacíos, está invocando condenación sobre sí mismo.
porque todo pacto hecho en las tinieblas que toque a un justo se revierte con peso de juicio. El Salmo 7, versículos 15 a 16 declara: ha cavado un pozo y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Esta es una ley espiritual que opera sin error. No importa qué tan oculta sea la intención, el resultado es ineludible. Todo lo hecho contra ti con malicia será devuelto con justicia. La Escritura no solo habla de protección, habla de respuesta. En el Salmo 18, David clama desde la angustia, y la reacción de Dios es una manifestación de poder que desata terror sobre los enemigos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó Él. Humo subió de su nariz y de su boca, fuego consumidor. Carbones fueron por Él encendidos. Salmo 18, 7 a 8. Esto no es una descripción literaria, es una declaración profética. Así actúa el Señor cuando uno de los suyos es tocado por el mal. La tierra tiembla, el cielo se mueve y el enemigo retrocede sin haber recibido todavía el golpe final. No hay hechicería que resista al fuego de Dios. No hay conjuro que sobreviva a su aliento. No hay altar demoníaco que no sea consumido por su juicio. Y no se necesita que el creyente grite, insulte o devuelva maldición con maldición. La autoridad del reino no opera con métodos humanos, opera con santidad y obediencia. En Éxodo 14:14, Moisés declaró al pueblo mientras el ejército egipcio se acercaba: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa es la estrategia divina. Mientras tú estás en paz, Dios está en guerra a tu favor. Mientras tú adoras, Él derriba altares. Mientras tú confías, Él hace justicia. Hay quienes han intentado dañar a los hijos de Dios mediante pactos oscuros, rituales ocultos, declaraciones maliciosas, manipulaciones espirituales. Pero cada intento se convierte en una sentencia sobre el mismo que lo lanzó. Porque la palabra promete que ningún arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Y añade: y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. No solo hay escudo, hay condena para la lengua que se atreve a tocar lo que Dios ha apartado. Todo pacto de brujería lanzado contra un justo vuelve a su origen con fuego multiplicado. No porque se invoque destrucción, sino porque Dios mismo ejecuta justicia. En el libro de Esther, Amán construyó una horca para Mardoqueo, pero el plan que fue forjado en tinieblas se convirtió en su propia tumba. Esther 7:10 dice: así colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Este relato no es simplemente una historia del Antiguo Testamento, es una ilustración perfecta del principio de retribución divina. El enemigo cava su propia ruina cuando intenta tocar a los apartados por Dios. Quien se levanta contra ti con maldad, sin saberlo, está llamando juicio sobre su casa. Y ese juicio no siempre llega como tragedia visible. A veces opera como confusión mental, ruina inexplicable, puertas cerradas que nadie entiende porque lo espiritual no siempre se manifiesta de inmediato, pero opera con precisión. El mal no queda sin respuesta. En Nahum 1:2-3 está escrito: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Esta es una advertencia que retumba en el mundo espiritual. El que toca lo sagrado activa la ira santa. El error del enemigo es pensar que puede operar sin consecuencia. Cree que porque actúa en secreto no será descubierto. Cree que porque lanza sus ataques en la oscuridad, Dios no ve. Pero el Salmo 139:12 dice: aún las tinieblas no encubren de ti,
y la noche resplandece como el día. Nada escapa al ojo de Dios. Cada palabra maldicha, cada pensamiento malicioso, cada conjuro lanzado tiene un registro en el cielo. Y cuando llega el momento, la respuesta divina no se hace esperar. La Escritura dice que el que toca a uno de sus escogidos toca a la niña de su ojo. Zacarías 2:8. Esta es una expresión de cuidado extremo. Es imposible tocar esa parte sin provocar una reacción instantánea. Así también es la protección sobre tu vida. Cualquier intento de brujería, envidia o conjuro no es solo un acto contra ti, es una provocación directa al Creador. Y cuando Él responde, lo hace con justicia restauradora. No estás llamado a pelear con armas carnales. No estás llamado a entrar en discusión con los que se levantan contra ti. Estás llamado a permanecer firme, orando, declarando la palabra y dejando que el cielo haga lo que tú no puedes hacer. En Romanos 12:19 se nos exhorta: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esa venganza no es odio, es restauración de orden, es la intervención divina que restablece la justicia donde hubo maldad. No temas si hay quienes te han lanzado palabras cargadas de maldición. No retrocedas si sientes que has sido blanco de ataques espirituales. Lo que fue enviado con intención de destrucción regresará al remitente 7 veces más fuerte. No porque tú lo reclames, sino porque Dios ha establecido su justicia como un principio inquebrantable. Salmo 37, versículos 12 a 13 dice: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. El juicio está en camino y no fallará. Hay momentos en que parece que el mal prospera, que los brujos tienen poder, que los perversos avanzan. Pero la Escritura dice que su tiempo es corto. Job 20:5 declara: la alegría de los malos es breve y el gozo de los impíos por un momento. Todo plan demoníaco tiene fecha de caducidad cuando Dios está involucrado. No existe conjuro que pueda detener el propósito de Dios en tu vida. No existe altar que pueda competir con el sacrificio de Cristo. No hay fuerza de las tinieblas que pueda anular la sangre que te cubre. Cuando el enemigo intenta tocarte, la respuesta no es humana, es celestial. Y esa respuesta viene con fuego, con juicio y con restauración. No solo para protegerte, sino para establecer un precedente en el mundo espiritual. Con los hijos de Dios no se juega, porque lo que fue planeado en lo oculto será expuesto. Lo que fue enviado con odio volverá con sentencia. Y lo que fue maldecido será bendecido por el Dios que transforma toda maldición en corona. La brujería lanzada contra un hijo de Dios no lo destruye, lo impulsa, porque Dios usa incluso el ataque del enemigo como escenario para manifestar su gloria. Cada maldición se revierte, cada conjuro se rompe, cada palabra negativa se convierte en declaración profética de bendición, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Romanos 5:20. Y el Dios que pelea por ti no conoce derrota. Hay palabras que sanan, palabras que levantan y palabras que destruyen fortalezas espirituales. En la Escritura los salmos no son simples poemas, son armas, decretos, proclamaciones proféticas que, cuando se alinean con el Espíritu de Dios, desatan poder, protección y juicio. Dentro de ellos se esconde un lenguaje espiritual que activa dimensiones invisibles y rompe estructuras que el enemigo ha intentado mantener en pie durante generaciones. Uno de estos salmos, el Salmo 18, no solo revela el clamor del justo en angustia, sino también la forma en que Dios responde con furia, con fuego y con justicia cuando uno de los suyos es atacado. David no escribió desde la calma ni desde el privilegio.
Lo hizo desde la urgencia, desde la persecución, desde el asedio de enemigos que deseaban su destrucción. Y en medio de esa presión, su oración no fue un susurro débil, fue un grito que atravesó cielos y provocó una intervención divina sin precedentes. En los primeros versículos declara: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 18, 1 a 2. Con estas palabras, David no está recitando ideas teológicas, está activando una dimensión de guerra espiritual, donde Dios es reconocido no solo como refugio, sino como fuerza ofensiva. Cada palabra de este salmo tiene peso. No es una expresión emocional, es una estrategia espiritual. David no solo dice que confía en Dios, lo invoca como escudo, como fuerza, como salvación. Está declarando que su protección no es circunstancial, es estructural. Está rodeado, está cubierto, está escondido en el lugar donde ningún dardo, conjuro o maldición puede tocarlo. Y esa seguridad le permite hablar, orar, profetizar desde una posición de autoridad. Porque la oración que nace del temor tiene poco impacto, pero la oración que nace del conocimiento profundo de quién es Dios sacude el mundo espiritual. Más adelante, en el versículo 3, David dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Aquí hay una declaración clara. La invocación no es un acto desesperado, es una acción de confianza que desata salvación. En el plano espiritual, invocar a Dios no es simplemente pronunciar su nombre, es levantar una bandera de autoridad, es llamar al rey para que intervenga como guerrero. Y eso es lo que ocurre cuando el justo clama. No es un eco vacío, es una señal de alerta en el cielo que activa el trono de justicia. Lo que sigue en este salmo es una de las descripciones más poderosas de la reacción divina frente a la opresión. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Versículos 7 a 8. Esta imagen revela que Dios no se mantiene distante. Su reacción ante el clamor de los suyos no es diplomática, es volcánica. La tierra tiembla, el fuego se enciende, el cielo se abre, porque alguien en la tierra decidió clamar con autoridad. Cada ataque de brujería, cada palabra maldita, cada obra de hechicería tiene un propósito: intimidar, apagar, paralizar. Pero el Salmo 18 demuestra que cuando un justo se activa en oración, no hay poder oculto que no sea sacudido. En los versículos siguientes, la intervención de Dios se vuelve más intensa. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Montó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Versículos 9 a 10. Este lenguaje es espiritual, pero no simbólico. Muestra el movimiento del cielo como respuesta inmediata. Dios no delega su intervención, desciende, viene personalmente, se involucra en el conflicto porque el justo ha invocado su nombre. Hay momentos donde la estrategia no es suficiente, donde las palabras humanas no alcanzan, donde el consejo no produce libertad. En esos momentos, lo único que rompe cadenas es una palabra que viene del corazón de Dios, desatada a través de la oración del justo. Y eso es lo que representa el Salmo 18. Un manual de guerra espiritual para aquellos que están siendo perseguidos, oprimidos, enfrentados por fuerzas que no se ven, pero que son reales. Dios no solo responde, ejecuta, no solo escucha, actúa. En los versículos 13 a 14 se afirma: tronó en los cielos Jehová
Y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Aquí no hay negociación, no hay misericordia para el enemigo. El fuego de Dios desciende y consume todo plan, todo altar, toda intención maligna que haya sido dirigida contra sus hijos. La oración activa la justicia. Y la justicia se manifiesta en forma de poder destructivo contra las tinieblas. Este salmo es mucho más que un himno de victoria. Es un mapa espiritual. Cada versículo revela no solo la angustia del justo, sino también la fuerza de Dios manifestada en defensa activa. Es una advertencia a los que se levantan con intención de destruir y una promesa a los que permanecen firmes en santidad. No hay lugar donde el justo clame y Dios no responda. No hay batalla que se quede sin intervención. No hay conjuro que pueda resistir la voz que truena desde los cielos. En los versículos 16 y 17, David dice: extendió su mano desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Este detalle es clave. No se trata de vencer por fuerza humana, se trata de ser liberado por una mano sobrenatural que irrumpe desde lo alto y arrebata al justo de las garras del enemigo. No importa cuán fuerte sea el que te ataca, no importa cuán profunda parezca la trampa, cuando el Señor extiende su mano, todo lo que estaba cerrado se abre, todo lo que oprimía se disuelve. El Salmo 18 no es solo un canto antiguo, es una palabra viva, es un arma que cuando se declara con convicción cambia atmósferas, reprende espíritus y establece dominio del reino. Cada línea tiene poder. Cada frase es un golpe contra la estructura de las tinieblas. Por eso no puede leerse como un poema. Debe declararse como decreto, porque en su contenido hay dinamita espiritual. El enemigo odia este salmo porque en él se revela cómo el cielo reacciona ante sus obras. Y cuando un creyente lo activa, lo proclama, lo vive, se convierte en un canal por el cual Dios ejecuta justicia. No hay obra de brujería que resista a un espíritu que clama con las palabras de este salmo. No hay maldición que sobreviva al fuego que se desata cuando esta oración se eleva con pureza. La guerra espiritual no se gana con esfuerzo humano, se gana con alineación divina. Y el Salmo 18 es una herramienta que permite esa alineación. Cada palabra conecta al creyente con la fuerza celestial. No es una repetición vacía, es una espada afilada que corta lo visible y lo invisible. Hebreos 4:12 lo confirma. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esta espada, cuando se maneja con autoridad, produce liberación, juicio y victoria. La realidad espiritual es que muchos han estado bajo ataque sin saber que tenían acceso a este tipo de armas. Han resistido, pero no han activado. Han orado, pero no han decretado. Han llorado, pero no han usado la palabra como espada. Y mientras tanto, el enemigo ha continuado sus obras. Pero este salmo representa un punto de quiebre, un lugar donde el creyente puede decir basta y ver cómo el cielo responde. Cuando David termina el salmo, no solo celebra su liberación, proclama una verdad eterna: el que engrandece las victorias de su rey, el que hace misericordia a su ungido. Versículo 50. Aquí se establece el propósito detrás de la intervención divina. Dios no solo libera por compasión, libera porque tiene un plan, libera porque hay un destino que debe cumplirse, libera porque hay promesas que no pueden ser detenidas por ningún poder oculto. Quien clama con estas palabras no lo hace desde la desesperación, sino desde la certeza de que el trono está atento. No porque lo merezca, sino porque está cubierto por la fidelidad de aquel que no cambia. El Salmo 18 es más que una oración.
es un acto de guerra, una proclamación que le recuerda al enemigo que el justo no está solo, que el cielo no está en silencio y que toda brujería lanzada encuentra respuesta en el fuego del Dios que truena desde lo alto. Hay nombres que resuenan más allá de lo visible, que trascienden las fronteras del mundo natural y se establecen como temores en el reino invisible. Cuando Dios respalda un nombre, ese nombre no es neutral, no es indiferente. Es un sello de autoridad que reverbera, un faro que alerta a los principados y potestades de las tinieblas. La Biblia dice: el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Esta tranquilidad no es pasiva, no es espera inerte, es la certeza de que lo invisible ya ha sido movido, de que el conflicto ya ha comenzado en las alturas y de que lo que parece estático en la tierra ya tiene un juicio asegurado. Cuando el enemigo escucha un nombre respaldado por Dios, su primer instinto no es confrontar, sino retroceder. Desde tiempos antiguos, los profetas y los siervos de Dios experimentaron cómo la mera reputación del pueblo de Dios creaba alarma. Josué 2:9 dice: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos los habitantes de esta tierra viven aterrados. No habían visto una batalla, no habían enfrentado un ejército. Solo habían oído el movimiento del respaldo divino detrás de esos hombres y mujeres. Ese es el efecto de un nombre ungido, un nombre sellado por la voluntad de Dios, un nombre que refleja autoridad celestial. Todo poder que no provenga del cielo se estremece ante su sola mención. El poder de un nombre respaldado no está en la palabra que lo pronuncia, sino en la presencia que lo acompaña. Los demonios reconocen la autoridad de Dios antes de reconocer la fuerza humana. Esa es la diferencia entre la intervención natural y la sobrenatural. Cuando un nombre es pronunciado con santidad y alineado con la voluntad divina, se convierte en un eco de juicio para los enemigos. Es un recordatorio de que hay un orden que no pueden violar, un dominio que no pueden alterar, un propósito que no pueden frenar. En la Escritura se nos enseña que el que toca a uno de los elegidos toca a la niña de su ojo. Zacarías 2:8. Esto significa que cualquier intento de maldad activa un mecanismo de defensa celestial. No hay hechicería, conspiración ni palabra maldita que pueda operar impunemente contra un nombre cubierto por la fidelidad de Dios. Cuando los enemigos escuchan, sienten primero inquietud, luego temor y finalmente retroceden. Isaías 8:13 dice: santificado sea Jehová de los ejércitos. Él será vuestra santidad, Él será vuestro temor y Él será vuestro miedo. El temor del Señor no es miedo humano, es una fuerza que somete lo invisible, una presencia que previene ataques y derriba proyectos. Hay nombres que detienen procesos invisibles antes de que se manifiesten en la realidad. Los cielos no están en silencio. La autoridad de Dios activa respuestas instantáneas. Las obras de tinieblas son neutralizadas. Los planes malignos se desbaratan. Las estrategias ocultas se desmoronan. Salmo 91, 5-6 dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. La presencia detrás del nombre es la garantía de que todo ataque se vuelve impotente antes de tocar al justo. No hay fuerza que pueda resistir al que camina bajo la protección activa del Todopoderoso. Los enemigos no necesitan ver para temer. La mera percepción de un nombre respaldado crea un espacio de respeto y temor espiritual. Las Escrituras lo describen repetidamente. Los que se levantan contra los siervos de Dios sienten que han sido desbordados,
que sus planes han sido descubiertos y que sus acciones ya están condenadas. Jeremías 51:20 dice: tú eres mi martillo y mi arma de guerra. Con tu fuerza derribarás naciones. Esa fuerza no proviene del individuo, sino de la conexión con Dios. El nombre respaldado actúa como un arma, no por la intención humana, sino por la intervención divina. Cada vez que un nombre es pronunciado en oración, proclamación o mandato, se convierte en un catalizador de justicia. La brujería, las palabras maliciosas y las fuerzas opuestas no pueden sostenerse frente a esa autoridad. Cada ataque lanzado contra un nombre respaldado encuentra resistencia inmediata. Éxodo 23:22 promete: si escucháis atentamente su voz y hacéis todo lo que yo os diga, ningún enemigo podrá prevalecer contra vosotros. La obediencia multiplica el efecto del respaldo. No es la cantidad de oración lo que cuenta, sino la alineación con la voluntad de Dios. El efecto es visible en los registros bíblicos. Los enemigos retroceden sin lucha, las estrategias se deshacen, la anticipación de la derrota desarma incluso al más fuerte. La historia de Rahab y los espías enviados a Jericó, muestra que el terror se instaló sin confrontación directa. Josué 2:11 dice: todos nos han oído y todos se han estremecido. Ninguno ha podido mantenerse firme ante vosotros. Este principio sigue vigente. Los enemigos no esperan al enfrentamiento. Escuchan, perciben autoridad y se apartan. La sola resonancia de un nombre respaldado produce retroceso espiritual. El nombre de Dios pronunciado a través de un hijo fiel activa cadenas de protección y juicio. Los salmos actúan como amplificadores. Cada palabra se convierte en decreto, cada proclamación en escudo. Salmo 44:5 afirma: con tu ayuda echamos a nuestros enemigos. Por tu nombre pisamos a los que se levantan contra nosotros. Esta relación directa entre la proclamación del nombre y la derrota de los enemigos no es simbólica, es un principio espiritual operativo, una ley que no cambia, inmutable en su eficacia. La dinámica es clara: mientras más un nombre refleja santidad y obediencia, más intenso es el temor que provoca. Los demonios reconocen la autoridad de Dios antes de reconocer cualquier habilidad humana. La sola presencia de quien camina alineado con el cielo se convierte en una barrera que el enemigo no puede atravesar. Isaías 59:19 dice: cuando el enemigo venga como un río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Esa bandera es el nombre respaldado, la identidad alineada con el propósito divino. Es un muro que no necesita fuerza humana, solo obediencia y santidad. Incluso las palabras maliciosas lanzadas en secreto se encuentran con resistencia inmediata. El nombre respaldado activa respuestas que desbaratan planes ocultos. Job 5:12-13 afirma: él frustra los consejos de los astutos y sus manos no pueden realizar lo que planean. El arrogante queda atrapado en su propia intriga. La obra de los enemigos se revierte sin intervención directa del hombre. Todo nombre respaldado por Dios se convierte en un canal de justicia que desactiva trampas, rompe maldiciones y establece orden en la vida del justo. El efecto se extiende a todo el contexto espiritual. La brujería, la envidia, los proyectos ocultos, los hechizos y toda intención de mal se enfrentan a un muro invisible, sólido, inquebrantable. Jeremías 1:10 dice: ponte por naciones y por reinos para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. Esa es la dinámica que opera cuando un nombre es escuchado en lo espiritual. Los enemigos no solo retroceden, sino que
se ven frustrados y expuestos. La autoridad se hace tangible, la protección se manifiesta, el juicio se ejecuta. Caminar con un nombre respaldado no significa ausencia de ataque, significa certeza de que todo intento de destrucción está condenado a fracaso. Cada palabra maliciosa encuentra resistencia, cada conjuro es contrarrestado, cada plan oculto se revela. Salmo 18:47 dice: Él hace justicia a su pueblo y se compadece de sus siervos. Esa justicia no es parcial ni limitada, es integral, operativa, efectiva. Todo lo que se levanta contra un hijo de Dios encuentra la respuesta de lo alto. El enemigo percibe estas señales. No solo la obediencia visible, ni los actos de justicia humano. Percibe la autoridad que fluye del respaldo divino. Isaías 30:21 promete: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Esa voz guía, protege y establece un dominio espiritual que disuade la agresión incluso antes de que se manifieste físicamente. El nombre respaldado crea un patrón: el ataque previo, la anticipación del enemigo y la intervención divina posterior. Esa es la ley invisible que opera desde el cielo. Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa defensa no espera la confrontación, anticipa el ataque. Todo nombre respaldado genera esa defensa, esa reacción automática que transforma cualquier intento en derrota para el agresor y victoria para el justo. El poder de un nombre respaldado se mantiene mientras exista alineación con Dios. La santidad, la obediencia, la proclamación de su palabra, la activación de los salmos y la fe constante crean un ecosistema de autoridad que no puede ser penetrado por lo invisible. Romanos 8:31 dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ninguna estrategia de tinieblas puede prevalecer. Ningún conjuro oculto tiene poder ante el respaldo celestial que se manifiesta a través de un nombre. Ese es el efecto que debe ser comprendido. No solo protección, sino repulsión y retroceso de los enemigos. No solo defensa, sino intervención que desarticula lo maligno antes de tocar la vida del justo. Todo nombre respaldado genera un patrón de orden que el enemigo reconoce, teme y evita. Cada palabra, cada proclamación, cada oración que refleja santidad refuerza ese patrón y establece un territorio espiritual inviolable. Cuando un nombre es respaldado, su efecto es inmediato en lo espiritual y persistente en el tiempo. No se necesita evidencia visible para que opere. Salmo 121:3 dice: no se dormirá ni dormirá el que guarda a Israel. La vigilancia divina acompaña al nombre, asegurando que cada intento de mal sea interceptado y revertido. Esa es la fuerza que produce reverencia. Esa es la reacción que provoca temor. Y esa es la certeza que mantiene al justo seguro y victorioso. Existen momentos en que la vida parece oscura sin razón aparente. Cuando las puertas permanecen cerradas a pesar de tus esfuerzos. Cuando los planes se estancan y la confusión se instala sin explicación. No todo es casualidad. Hay realidades espirituales que no se ven a simple vista. La Biblia advierte sobre estas fuerzas. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Lo que muchos interpretan como mala suerte, fracaso repetitivo o dificultad inesperada, puede ser el eco de un ataque espiritual que busca detener tu propósito. El enemigo no lucha de manera evidente. A menudo opera de manera silenciosa, utilizando circunstancias, influencias y pensamientos para debilitar, distraer y confundir. Reconocer estas señales no requiere visión sobrenatural, requiere discernimiento. El discernimiento no es simplemente inteligencia ni análisis lógico,
sino sensibilidad espiritual, un oído entrenado para percibir cuando lo invisible intenta manifestarse. Jeremías 17, 9 a 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño el corazón y pruebo los pensamientos. Dios permite que sus hijos aprendan a leer las señales, no para que teman, sino para que actúen con autoridad. Cuando identificas patrones de opresión, la respuesta no es pánico, sino alineación con su voluntad y proclamación de su palabra. La Escritura señala diferentes formas en que el ataque espiritual se manifiesta. Algunos enfrentan confusión constante en decisiones, otros experimentan obstáculos que parecen inexplicables, mientras que hay quienes sienten temor o presión que no tiene origen físico. Salmo 34, 19 promete: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cada ataque tiene un propósito, no para derrotarte, sino para revelar tu autoridad y activar la intervención divina. Reconocer esto transforma la percepción de la prueba. Lo que parecía adversidad se convierte en escenario de victoria. El poder de discernir se convierte en defensa y en herramienta ofensiva. Cuando un hijo de Dios comprende que está bajo ataque, puede declarar palabra de autoridad. Isaías 54, 17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Esta promesa no es pasiva, exige acción espiritual. No basta con conocer la amenaza, se requiere declarar la palabra, cubrir la vida con oración estratégica y mantenerse firme en fe. La autoridad no depende del poder humano, sino del respaldo celestial. El enemigo opera con sigilo, pero no con impunidad. Cada intento de daño encuentra resistencia divina cuando el Hijo de Dios se posiciona en santidad y obediencia. Salmo 91, versículos 11 a 12, declara: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. La protección es activa, visible solo para los que tienen fe, pero real y efectiva en lo espiritual. Las señales de ataque no son condenas, sino advertencia, oportunidad para posicionarse y activar cobertura. Al identificar un ataque espiritual, la acción no es reaccionar con temor ni retaliar con métodos humanos. La respuesta correcta es proclamación, obediencia y cobertura de la palabra. Salmo 18:3 dice: Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza en quien confiaré, mi escudo y el poder de mi salvación, mi alto refugio. Esta declaración transforma el escenario. El ataque pierde fuerza frente a la autoridad de quien camina respaldado por Dios y proclama su palabra con convicción. La señal del ataque se convierte entonces en oportunidad de manifestar autoridad, declarar victoria y asegurar el respaldo celestial. El discernimiento también implica reconocer las áreas donde la influencia maligna busca infiltrarse. Pensamientos que generan duda, emociones que inducen parálisis, relaciones que manipulan y ambientes que provocan opresión. Efesios 6:12. Recuerda, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha no es humana. El ataque tiene raíces invisibles y la respuesta debe ser igualmente espiritual. La oración, la proclamación de la palabra, la meditación y la fe activa forman un escudo que repele toda influencia oscura. Cuando las señales son percibidas y respondidas correctamente, el resultado es doble:
Primero, la protección inmediata de Dios. Y segundo, la activación de justicia divina sobre quienes intentan el mal. Salmo 7:16 dice: ha cavado un pozo y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio sobre su coronilla. Cada ataque malicioso tiene un retorno proporcional cuando se encuentra con obediencia y proclamación. La cobertura activa no solo protege, sino que devuelve al enemigo lo que pretendía enviar. La práctica diaria de discernimiento convierte la vida en territorio inexpugnable. Cuando se reconocen patrones de ataque y se declara autoridad con palabras de poder, se transforma el ambiente, se neutralizan estrategias ocultas y se asegura la intervención de los cielos. Salmo 34:7 confirma: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa vigilancia no depende de circunstancias ni de esfuerzo humano, depende de la posición espiritual del Hijo de Dios y de su capacidad de reconocer y responder al ataque. La clave es la prontitud en la respuesta. No esperar a que el ataque se manifieste físicamente, ni permitir que el temor arraigue. Proclamar la palabra, alinear la mente y el espíritu con Dios, permanecer en oración estratégica y mantener la santidad activa son los elementos que transforman la señal de ataque en victoria manifiesta. Isaías 54:17 reafirma: ninguna arma forjada contra ti prosperará. La profecía no falla. La autoridad activa convierte el ataque en un mecanismo de destrucción para el adversario. Reconocer la actividad del enemigo y responder correctamente asegura que cada intento de opresión sirva para manifestar autoridad, protección y justicia. La intervención divina no es pasiva ni tardía, es inmediata cuando el Hijo de Dios responde con discernimiento y proclamación. La vida se convierte en un escenario donde el cielo actúa directamente, donde cada ataque se transforma en testimonio de poder, donde la autoridad se establece de manera irrefutable. Cada señal de ataque se convierte entonces en una advertencia para el enemigo y en confirmación para el Hijo de Dios. Su autoridad es real, su cobertura es activa, su destino permanece intacto. No hay circunstancia que pueda alterar lo que Dios ha dispuesto, ni fuerza que pueda anular su respaldo. Salmo 18:2 reafirma: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esta es la declaración que debe acompañar cada percepción de ataque: reconocimiento de la amenaza, proclamación de autoridad y seguridad en la intervención divina. Caminar con un manto de fuego espiritual no es una metáfora, es una realidad operativa en la vida de quienes se alinean con Dios. No depende de fuerza humana, no se activa por rituales, ni por títulos, ni reconocimientos. Se activa en obediencia, en santidad, en proclamación constante de la palabra y en la certeza de que lo invisible está siendo movido a tu favor. Isaías 43:2 promete: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Este manto de fuego es la cobertura que hace que todo ataque lanzado contra ti sea interceptado antes de tocarte, haciendo que la protección sea visible incluso en lo invisible. El fuego espiritual es autoridad, es un escudo que rodea cada pensamiento, cada acción y cada decisión. Salmo 91:4 afirma: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No hay obra de brujería que pueda penetrar donde el fuego de Dios ha sido establecido. No hay conspiración oculta que permanezca efectiva
donde la autoridad divina se despliega como manto. Cada palabra maliciosa, cada conjuro, cada estrategia del enemigo es neutralizada antes de que tenga efecto. Caminar bajo este fuego es andar protegido, caminar en victoria, avanzar con certeza. El manto de fuego se activa a través de la proclamación de la palabra y la obediencia. No basta con leer los salmos, se deben declarar con convicción, aplicando cada versículo a la vida propia y reconociendo la autoridad que Dios ha otorgado. Salmo 18:2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Cada frase de esta declaración forma parte del manto de fuego. No es simplemente protección pasiva, es un arma que repele ataques, devuelve maldiciones y establece dominio espiritual, ¿no? El enemigo teme el fuego porque reconoce la autoridad que lo respalda. No hay poder maligno que soporte la proximidad de aquel que camina cubierto por Dios. Isaías 54:17 recuerda: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esto significa que la cobertura no solo defiende, sino que establece un espacio de inviolabilidad. Caminar con un manto de fuego no significa ausencia de desafío, sino certeza de protección y autoridad. Cada paso se acompaña de intervención divina. Cada decisión se fortalece con discernimiento celestial. Cada ataque encuentra resistencia inmediata. El fuego espiritual no opera aislado, se activa mediante la oración estratégica, la meditación en la palabra y la proclamación de autoridad sobre todas las áreas de la vida. Salmo 91, versículos 11 a 12, asegura: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Esta cobertura no se limita a lo visible. Protege lo mental, lo espiritual, lo emocional y lo físico. Todo lo que toca la vida de un hijo de Dios se encuentra resguardado por la acción directa del cielo. El fuego espiritual no falla porque está sostenido por la fidelidad de Dios. Este manto se mantiene mientras haya alineación y obediencia. No se activa por casualidad, sino por una relación constante con el Creador, por una vida que reconoce la soberanía de Dios y la autoridad que ha sido conferida al justo. Efesios 6:10 a 11 instruye: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El fuego espiritual es la manifestación de esa armadura. No es teoría, no es abstracción, es acción activa de protección y autoridad. Quien camina bajo este manto tiene garantía de que los intentos de maldad serán interceptados. Salmo 18:44 dice: contemplarán y serán avergonzados los que me aborrecen. Ellos se inclinarán y no prevalecerán. La cobertura no solo defiende, sino que transforma la intención del enemigo en derrota. Cada palabra maliciosa, cada conjuro, cada intento de manipulación se vuelve inútil ante la protección activa de Dios. El fuego espiritual es tanto defensa como declaración de poder. Es autoridad sobre lo invisible y victoria sobre lo visible. El manto de fuego no es estático, se expande, se fortalece y se mantiene mientras el Hijo de Dios permanezca en fe y proclamación. Cada salmo recitado, cada oración hecha con convicción, cada reconocimiento de autoridad fortalece el fuego y lo convierte en un escudo impenetrable. Isaías 59:19 dice: cuando el enemigo venga como un río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Esa bandera es la manifestación del fuego, la protección activa que asegura que todo intento del adversario
quede neutralizado. Caminar con fuego significa caminar con dominio absoluto sobre el ataque. El manto de fuego es también un instrumento de liberación y restauración. No solo protege, sino que establece justicia y equilibra lo que ha sido perturbado por las fuerzas malignas. Salmo 18, 48 declara: alcanzaste la tierra de libertad, porque tu misericordia es grande. El fuego espiritual garantiza que todo ataque encuentre límite, que toda opresión tenga fin y que toda acción maliciosa se convierta en terreno fértil para la manifestación de la gracia y la justicia divina. Mantener el fuego requiere permanencia en la palabra, fe activa y oración continua. Cada área de la vida está cubierta: lo físico, lo emocional, lo espiritual y lo social. La cobertura no solo repele ataques, sino que fortalece la autoridad del Hijo de Dios, asegurando que toda obra de tinieblas sea interceptada antes de que pueda materializarse. Salmo 91, 1-2 confirma: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esa confianza es el combustible que mantiene activo el manto de fuego. Cada paso, cada decisión, cada palabra pronunciada bajo este fuego tiene respaldo directo de lo alto. No hay estrategia de maldad que resista. No hay conjuro que sobreviva. No hay intención de destrucción que se cumpla. Salmo 18, 30. Declara: perfecto es el camino de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Esa perfección se traduce en protección activa, intervención divina y derrota automática del adversario. Caminar con un manto de fuego espiritual es vivir invulnerable, avanzar victorioso y permanecer firme bajo la autoridad del cielo. El fuego espiritual establece dominio. No solo defiende, no solo protege, sino que transforma cada intento de daño en oportunidad para manifestar poder y autoridad. Salmo 18:50 afirma: contemplarán los que me aborrecen y serán avergonzados. Ellos se inclinarán y no prevalecerán. El manto no es pasivo, es activo. Cada ataque es interceptado, cada maldad es neutralizada y cada intento del enemigo encuentra resistencia inmediata. Caminar con fuego significa avanzar con autoridad, seguridad y victoria garantizada por el respaldo de Dios. La vida espiritual no es solo una serie de batallas, no se trata únicamente de protegernos o defendernos. Es un llamado a establecer un reinado de autoridad, a caminar con presencia que trascienda lo visible, a irradiar un poder que solo puede surgir del cielo. Hay dimensiones que el ojo humano no percibe, realidades que existen más allá de lo tangible. Y el Hijo de Dios está llamado a ocupar ese espacio con convicción, con propósito y con una claridad que rompe las barreras de lo ordinario. Esta no es la vida de quien espera pasivamente los milagros. Es la vida de quien declara la soberanía de Dios en cada pensamiento, en cada palabra, en cada paso, y ve cómo lo invisible se convierte en testimonio de victoria. Cada acción, cada decisión y cada palabra se convierte en vehículo de autoridad cuando se vive con conciencia espiritual. La Escritura revela que el cielo no es indiferente a los actos de justicia, integridad y fe. Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Este no es un llamado a la simple obediencia, sino a una coordinación activa con la voluntad divina. Todo lo que se hace en alineación con Dios tiene resonancia en los cielos y transforma la realidad, estableciendo patrones de protección, bendición y orden que trascienden lo cotidiano. Caminar en esta dimensión requiere percepción, disciplina y la certeza de que el propósito no puede ser frustrado. La grandeza del Hijo de Dios no se mide por victorias visibles ni por el reconocimiento humano, sino por la capacidad de mantenerse firme en medio de la confusión y del caos.
sabiendo que la autoridad que lo respalda no depende de sus habilidades y de sus habilidades, sino de la fidelidad de Dios. Isaías 41:10 declara: no temas por acá, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este sostén transforma la percepción de la vida. Lo que parecía amenaza se vuelve oportunidad. Lo que parecía dificultad se convierte en escenario para manifestar poder. Y cada desafío revela la extensión de la autoridad que se ha depositado sobre aquellos que caminan en la luz de Dios. Vivir en esta dimensión también significa influir en lo que otros perciben, no con dominio humano, sino con una presencia que emana autoridad espiritual. Cada paso, cada palabra y cada silencio pueden ser vehículos de transformación, porque la influencia de un hijo de Dios respaldado por lo alto no se limita a su entorno inmediato, sino que se expande a lugares, personas y circunstancias. Salmo 112, 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. La bienaventuranza no es pasiva, es una manifestación activa que impacta todo lo que rodea, estableciendo un orden que nadie puede desarticular. Al final, la verdadera victoria no se mide por la ausencia de ataque ni por la eliminación de obstáculos, sino por la capacidad de permanecer íntegro, poderoso y firme, reconociendo que todo lo que ocurre es parte de un diseño mayor. Dios no solo respalda, no solo protege. Él establece un reinado que opera a través de quienes aceptan vivir con integridad, con discernimiento y con autoridad consciente. Cada acción, cada declaración y cada posición tomada desde la alineación con Él se convierte en testimonio y en legado espiritual que trasciende generaciones. Vivir así es ocupar el lugar que Dios ha preparado, transformar lo invisible en evidencia de su gloria y caminar con la certeza de que todo propósito divino se cumplirá en su tiempo perfecto.